Vamos a abordar el tema de cuantiles y lo primero que tenemos que entender es que los cuantiles son medidas de división, son medidas de posición que nos van a permitir dividir a un rango de datos en partes iguales, ¿sale? Esto es de mucha utilidad cuando queremos analizar cómo se comporta cierto porcentaje, pues ya sea de la muestra o de una población. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que yo tengo un rango de datos ordenados desde luego de menor a mayor, ¿sale? Aquí tengo los datos menores o los más pequeños y acá tengo los datos mayores o más grandes, ¿sale? No importa la cantidad que tenga, podemos decir que tengamos 100 datos, 50 datos, 1000 datos, ¿sale? Entonces, lo que van a hacer los cuantiles es que nos van a dividir en partes iguales. Por ejemplo, cuando hablábamos del caso de la mediana es el dato que nos divide a los datos en 50% y 50%, es decir, es un dato que está justamente a la mitad del rango, ¿sale? O sea, por aquí encontramos la mediana, de tal manera que de esta parte tenemos un 50% de los datos y de esta parte tenemos un 50% de los datos. ¿Eso para qué nos sirve? Porque así podemos saber el 50% de los datos va a ser menor o igual al valor de la mediana, ¿sale? Entonces eso nos ayuda a saber cómo se está distribuyendo la información en los datos que estamos recabando. Entonces la mediana de hecho también es un cuantil porque nos divide en 50% y 50%. Pero aparte de ello podemos a lo mejor querer saber no el 50%, sino queremos saber dónde se encuentra el 25% de los datos, ¿sale? Entonces quiere decir que aquí estamos dividiendo la información en 4 partes iguales. Cuando estamos entonces dividiendo en 4 partes iguales, entonces entra en juego lo que conocemos como cuartiles. O su mismo nombre lo dice, nos divide en cuartos la información. Cada cuarto equivale a un 25%, desde luego aquí también es 50 y acá sería un 75%. ¿Sale? Esa es de utilidad cuando yo quiero saber, por ejemplo, bueno, el 25% de mi información debajo de qué valor se encuentra, o el 75% de la información debajo de qué valor se encuentra. Entonces, para ello tenemos lo que son los cuartiles. Desde luego que en el caso de los cuartiles tenemos 3 cuartiles, el cuartil número 1, el cuartil número 2, que siempre va a equivaler con la mediana, ¿sale? Hay que tener eso en consideración. Y tenemos el cuartil número 3. Siempre vamos a tener un cuantil antes del total de partes en las que estamos dividiendo. Por ejemplo, si son 4 cuartiles, bueno, si son 4 partes que estamos dividiendo con los cuartiles, solamente podemos tener 3 cuartiles, porque son medidas que están intermedias, ¿sale? Ahora, otra forma de dividir esto, que es otro tipo de cuantil, sería dividir en 10 partes iguales de información, ¿sale? Entonces tendríamos, por ejemplo, si tenemos en 10 partes iguales, por ejemplo, tendríamos aquí una división más o menos de este tipo. Ahí está, 10 partes iguales. 10 partes iguales. Y vamos a observar que entonces cuando dividimos la información entre 10 partes iguales, nos estamos refiriendo a lo que conocemos como deciles, ¿sale? Su mismo nombre lo dice, divide en 10 partes iguales. Y cada parte va a corresponder a un 10% de la información, ¿sale? Entonces observemos como aquí ya la información está dividida en partes que equivalen cada una a un 10%, ¿sale? Así sucesivamente. Y observemos que también en este caso, como son deciles y dividimos en 10 partes iguales, solamente vamos a poder encontrar 9 deciles, ¿sale? Y ese inicia por acá el decil 1, bueno, vamos a ponerlo en mayúscula, decil 1, decil 2, decil 3, decil 4. Observemos que también el decil 5 igual equivale a la mediana. Decil 6, decil 7, decil 8, decil 9 y listo. Son los deciles que podemos encontrar. Y por último, como otra forma de división, sería que en lugar de dividir en 10 partes iguales, dividimos en 100 partes iguales. Quiere decir que cada uno de estos segmentitos lo vamos a dividir en 10 partes iguales.
Ahí está, más o menos, cada segmento en 10 partes iguales. Desde luego, cuando hablamos de 100 partes iguales, estamos hablando entonces de los percentiles o porcentiles. Cualquiera de los dos nombres es correcto, son sinónimos. ¿Sale? Y pues aquí estaríamos, si cada segmento se divide en 10 partes y son 10 segmentos en total, pues quiere decir que tenemos 100 segmentos equivalentes. Por lo tanto, cada partecita o cada sección va a equivaler a un 1%. ¿Sale? De tal manera que entonces los porcentiles, pues solo como dividimos en 100 partes iguales, solo podemos encontrar 99 porcentiles. Es decir, tenemos el porcentil 1, porcentil 2, ese sería el porcentil 1, porcentil 3 y así sucesivamente hasta que llegar por acá tendremos el porcentil 99. ¿Sale? Entonces, cada espacio hay que tomar en cuenta que va a tener el mismo valor, ¿sale? O sea, tiene el mismo tamaño o la misma separación entre un porcentil y otro, entre un decil y otro, o entre un cuartil y otro por separado. Entonces recordemos por aquí, los cuartiles nos dividen en grupos de 25% cada uno, los deciles en grupos de 10% cada uno, y los porcentiles en grupo de 1% cada uno. Entonces eso es el concepto básico de lo que son los cuantiles. Todos estos son cuantiles, son divisiones de espacios del mismo tamaño. Lo único que va a cambiar es qué porcentaje de información va a acaparar cada uno de los cuantiles que estamos describiendo. Ahora, ¿cuáles serían las fórmulas para calcularlo? Realmente la fórmula como tal de un cuantil cualquiera, bueno, la posición más bien de un cuantil cualquiera, va a ser igual al valor i, que va a ser el cuantil que estemos buscando, porque ya vimos que hay varios cuantiles, multiplicado por n más 1, dividido entre los espacios que vamos a obtener. ¿Sale? Vamos a poner por aquí espacios. Entonces vamos a ver cómo sería la fórmula para cada uno de los cuantiles que estamos suponiendo. Entonces, por ejemplo, si queremos conocer la posición del cuartil cualquiera, pues entonces tendríamos por aquí el valor de i, que va a ser el cuartil que estemos buscando, que puede ser 1, 2 o 3, multiplicado por n más 1. Recordemos que n es la cantidad de datos, dividido entre la cantidad de espacios. Entonces recordemos que los cuartiles nos van a dividir en 4 partes iguales, por lo tanto vamos a dividir entre 4. Esto sería para cuartiles. Vámonos ahora con los deciles. Entonces, posición del decil, número i. Recordemos que va a depender de qué decil estemos buscando. El decil puede ser el decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9. Entonces tendríamos la posición del decil que estemos buscando multiplicado por n más 1 dividido entre la cantidad de espacios. Como son deciles, la información se divide en 10 partes iguales, por lo tanto dividimos entre 10. Esto sería para los deciles. Y por último tenemos para los porcentiles. Entonces la posición del porcentil número i, que igual recordemos que pueden ser varios porcentiles. Tenemos el porcentil 1, 2, 3, 4, 5 hasta el porcentil número 99. Entonces, dependiendo de cuál estemos buscando, ese valor lo multiplicamos por n más 1 y el resultado lo dividimos entre la cantidad de espacios generados. Como son porcentiles y dijimos que son 100 partes iguales en que se nos está dividiendo, pues aquí vamos a dividir entre 100 y esto sería la fórmula para los porcentiles. Esto es cuando estamos hablando de datos no agrupados. Hay que recordar eso, es para datos no agrupados. No agrupados. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahorita. Dice por aquí el siguiente problema: determine el valor del tercer cuartil, del cuarto decil y del 17º porcentil de los siguientes 25 valores ordenados. Ahí está la lista de valores. Tenemos 3, 5, 6, 11, 14, 18, 18, 20, 24, 25, 27, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 44, 5, 45, 47, 48, 48, 50, 50 y 52. Esos valores representan las edades en años de los pasajeros de un autobús. Entonces vamos a definir lo siguiente primero. Tenemos que el valor de n es igual a 25.
Este es un valor ya para todos los valores que estamos buscando ahorita, tanto para cuartil, decil o percentil. En este caso son 25 datos, es el primer dato que vamos a requerir. Y lo primero que vamos a calcular es el cuartil número 3, que es lo que nos están pidiendo, tercer cuartil. Entonces vámonos a la fórmula. Recordemos que el cuartil, la fórmula es para la posición, es igual a I por N más 1 sobre 4. Entonces, como es el tercer cuartil, quiere decir que estamos buscando el cuartil 3. Vamos a sustituir eso. Tenemos el cuartil número 3. Tenemos por aquí el valor de I es 3 por N, y N vale 25 más 1 entre 4. Hacemos esta operación, 25 más 1 es 26, 3 por 26 entre 4. 3 por 26 es 78 entre 4, y 78 entre 4 nos va a dar 78 con la calculadora. 78 entre 4 es igual a 19.5. Ahora, esto no es el valor, esto es la posición del cuartil, ¿sale? Entonces quiere decir que tenemos que buscar esta posición. Ahora, recordemos que cuando nos da decimales, quiere decir que el valor se encuentra entre dos números. Entonces, tendríamos que buscar el valor antes de 19.5 y el valor después de 19.5, que recordemos sería la posición 19 y la posición 20. Entonces, vámonos a la lista ordenada. Ya están ordenados los datos. Igual recuerden, si nos dan los datos desordenados, hay que ordenarlos primero, ¿sale? Entonces, como aquí ya están ordenados, vamos a buscar por aquí. Posición 19 sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, es 45. Ponemos por aquí. Y 20 sería 47. Ahora, el procedimiento va a ser el siguiente en estos casos. Vamos a hacer una resta para hallar algo que se va a llamar diferencia. Al segundo número le vamos a restar el primer número. Entonces, esto nos da 47 menos 45, un valor de 2. Ahora, esta diferencia la vamos a multiplicar por la parte decimal, ¿sale? Por la parte decimal de la posición que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, recordemos que la posición es 19.5, por lo tanto la parte decimal es 0.5. Entonces, multiplicamos 2 por 0.5. Y esta multiplicación nos da 1. Y finalmente, este número se lo vamos a sumar al valor que tenemos en la posición más baja de las dos que teníamos. Como es 19 y 20, pues la posición más baja es 19, y como el valor es 45, le sumamos 1, y entonces obtenemos ahora sí que el valor del cuartil 3 es igual a 45 más 1, 46, y ya tenemos nuestra posición del cuartil número 3. Esto, ¿cómo lo podemos interpretar? Como es el tercer cuartil y cada cuartil equivale a un 25%, quiere decir que el tercer cuartil nos indica que el 75% de los datos, porque es 3 por 25, 75, es menor o igual que 46, ¿sale? Quiere decir el 75% de los datos que podamos encontrar en la población va a ser menor que 46 años, en este caso, que es el dato que estamos manejando. Entonces ya tenemos el primer dato, que es el tercer cuartil. Vámonos ahora a calcular el cuarto decil, ¿sale? Entonces vamos a recordar ahorita cuál es la fórmula de los deciles. Entonces tenemos por aquí que el decil es I por N más 1 sobre 10. Entonces ponemos por aquí la posición del decil sub I es I por N más 1 sobre 10. Hacemos el procedimiento similar, como nos están pidiendo cuarto decil, entonces estamos buscando la posición del decil número 4. Entonces I es igual a 4, N es 25, seguimos teniendo 25 datos, 25 más 1 sobre 10. Luego tenemos por aquí
25 más 1 es 26, 4 por 26 sobre 10, 4 por 26 es igual a 104. Entre 10, y por último 104 entre 10 es 10.4. Quiere decir que nuestra posición es la 10.4. entonces vamos a buscar una posición antes, que sería la posición 10, y una posición después, que sería la posición 11. Entonces tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La posición 10 es 25 y la posición 11 es 27. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Vamos a buscar nuestra diferencia. Al segundo le restamos el anterior y esta resta nos da 2. Luego ese valor de diferencia lo multiplicamos por la parte decimal. Entonces tenemos por aquí 2 por la parte decimal de la posición es 0.4. Entonces multiplicamos esto, nos da 2 por 0.4, 0.8. Y finalmente esto se lo sumamos a el primer dato que tenemos por aquí de los dos que habíamos encontrado, y por lo tanto nuestro nuestro decil número 4 va a ser 25 más 0.8, 25.8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo podemos interpretar de esta manera: como cada decil equivale a un 10%, entonces, y es el cuarto decil, entonces el 40% de los datos, que es 4 por 10, 40% de los datos va a ser menor o igual que 25.8. Entonces ya tenemos por la interpretación también, el 40% de los datos va a estar por debajo o va a ser igual a 25.8 años. Por último, vamos a calcular el porcentil número 17. Entonces vamos a hacer un procedimiento muy similar. Vámonos ahora a lo que sigue. Entonces tenemos por aquí, vamos a calcular ahora el 17º porcentil. Vámonos a recordar la fórmula igual. Dijimos que es I por n más 1 sobre 100. Entonces la posición del porcentil sub I es igual a I por n más 1 entre 100. Ahora tenemos otra vez, son 25 datos y es el 17º porcentil, por lo tanto la posición del porcentil 17 es igual a 17 por n más 1, que es 25 más 1 sobre 100. Luego tenemos por aquí 25 más 1 es 17, 26 sobre 100. Luego 17 por 26 es 442 sobre 100, y si hacemos esta división tenemos que es 4.42. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, nos dio decimal, entonces vamos a tomar una posición antes, que sería la posición 4, y una posición después, que sería la posición 5. Entonces tenemos por aquí dato 1, 2, 3, 4, 5, la posición 4 primero, que sería 11, y luego la posición 5 ahora sí, que es 14. Esto siempre con los datos agrupados. Entonces hacemos mismo procedimiento, calculamos la diferencia, tenemos 14 menos 11 igual a 3. Luego esa diferencia multiplicamos por la parte decimal, entonces tenemos 3, y en la posición la parte decimal es 0.42 por 0.42, y si hacemos esta multiplicación tenemos 0.42 por 3, y esto es igual a 1.26. ¿Sale? Entonces ya tenemos 1.26, y esto se lo vamos a sumar al dato más bajo de los dos que habíamos elegido.
Por lo tanto, nuestro porcentil 17 va a ser igual a 11 más 1.26, pues es 12.26. Y ya con esto tenemos entonces el valor del porcentil 17 y lo podemos interpretar de la misma forma. Si un porcentil equivale a un 1%, entonces quiere decir que el 17%, que sería el porcentil 17 por 1%, va a ser menor o igual a 12.26 años. Y listo, ya con eso terminamos nuestro problema. Hay que comentar igual lo siguiente, hay muchas literaturas de la materia de probabilidad estadística y muchas tienen distintos métodos para calcular lo que son los cuantiles, tanto cuartiles, deciles y porcentiles. Entonces, de lo que yo estuve investigando, creo que esta es son las fórmulas, uno, más sencilla, y dos, un poco más precisas para hacer la división de los espacios. Recordemos que al final de cuentas tenemos que dividir en espacios de igual porcentaje todos los datos que tenemos, y de lo que he estado checando, pues yo creo que esta es la fórmula que más es recomendable para hacer los cálculos. Así que se los recomiendo que utilicen esta fórmula para los demás ejercicios. Y bueno, ahorita vamos a resolver también a continuación un problema pero con datos agrupados. Entonces, ahorita nos vemos en otro video.